Bienvenidos a Explicando la Realidad. Hoy vamos a hablar de Iker Jiménez y de su programa Horizonte Diario en 4. Un programa que empezaba en enero de 2026 a petición de la cadena, no era una idea del propio Iker Jiménez y la verdad es que este ha explicado que asumió ese horizonte diario pues porque se lo pidió personalmente, ¿no? Pues una persona que en 4 había confiado en él, le había apoyado en momentos difíciles y aunque Iker Jiménez no estaba nada convencido en principio de hacer este programa, pues aceptó. Iker Jiménez estaba cómodo, digamos, con sus dos programas en 4, el Cuarto Milenio de los domingos, que lleva un montón de temporadas, Cuarto Milenio, y luego el Horizonte de los jueves a partir de las 11 de la noche. Dar el paso al Horizonte diario, pues era algo arriesgado y que no se sabía cómo iba a resultar. Se empezó titubeante. eh, el programa se dedicó a la actualidad política, a los casos de corrupción del gobierno, también a otras cuestiones de actualidad como el accidente de Adamuz. Y bueno, pues el caso es que las audiencias pues fueron respondiendo. El programa se fue afianzando y lo que en un principio había sido una apuesta que Iker Jiménez había aceptado pues sin mucho convencimiento y con bastante precaución, pues fue afianzándose en las audiencias. Y bueno, pues hasta llegar a convertirse casi vamos a llamarlo así, en un fenómeno sociológico, porque, bueno, pues los periodistas que forman parte de la tertulia habitual de Horizonte siempre resaltan el cariño que sienten en la calle por parte de los espectadores, ¿no? Eh, de hecho, se han hecho bastante famosos, ¿no? Pues rostros que antes eran anónimos, como el de Jorge Calabrés, o Ketty Garat, o Alejandro Entrambasaguas. Hay otros más conocidos como Eduardo Inda o Carlos Cuesta, habituales de las tertulias políticas. Y bueno, pues el programa también tenía una componente norteamericana interesante porque hay habitualmente conexiones con el corresponsal de ABC en Estados Unidos, David Alandete, que da unas visiones muy interesantes y animadas sobre la política estadounidense y sobre Donald Trump. Bueno, hay también otros colaboradores que no son estrictamente periodistas, como el doctor Cabrera, o como José Miguel Gaona o el economista Marc Vidal y también otros componentes, digamos, un poco, esporádicos. Pero bueno, hay una mesa estable, también está Beata Legón, ¿no? Que ha presentado incluso el programa junto a Paco Pérez Caballero. Bueno, pues el caso es que el programa ha tenido éxito, se ha mantenido pese al riesgo de quemar, ¿no? De quemarse, que supone un programa diario, ¿no? Con un argumento que puede terminar siendo un poco repetitivo, ¿no? Siempre los casos de corrupción, el caso Coldo, Ábalos, el caso Zapatero ahora últimamente, etcétera. Pero el caso es que se ha mantenido y el programa ha ido a más. Y, y bueno, Iker Jiménez a veces se plantea cuál es el secreto del éxito de Horizonte, porque Horizonte es un programa que va más allá como ya le pasaba en cierto modo a Cuarto Milenio, ¿no? Que, bueno, era una especie de familia, la nave del misterio, como llamaban. ¿Cuál es el secreto del éxito de Horizonte? Bueno, pues yo creo que hay varias razones a considerar. Por una parte, el propio carisma que tienen tanto Iker Jiménez como Carmen Porter, que son los directores del programa y son el alma de Horizonte. Aunque curiosamente, cuando Horizonte se ha emitido tanto en marzo como en julio con otros presentadores, porque Beata Legón y Paco Pérez Caballero, por motivos de vacaciones, digamos, han sustituido en esos periodos a Iker y Carmen, pues el programa ha seguido funcionando bastante bien. O sea que, en cierto modo, pues se ha independizado del alma y, bueno, pues también vuela por su cuenta, lo cual yo creo que a Iker Jiménez era algo que le gustará bastante, ¿no? Porque dice, bueno, pues he creado algo, sé que soy el alma del proyecto, pero bueno, pues el proyecto también es capaz de funcionar sin mí, ¿no? Y luego, pues aparte de ese carisma que siempre ha mostrado Iker Jiménez en sus programas, pues también hay algo que
a mí me llama la atención, que es que en Horizonte yo creo que la clave es que más allá pues, de la crítica política, la actualidad, los casos de corrupción, etcétera, que son el núcleo, digamos, del Horizonte diario, eh, ahí lo que se ve es un grupo de amigos, porque al final son amigos los periodistas que forman parte de la tertulia habitual, que se lo pasan bien, que ríen, que bromean, que cuentan cosas y a los que se nota que son felices mientras están haciendo el programa. Y la audiencia percibe eso. Y como nosotros tenemos pues eso que se llaman las neuronas espejo y lo que nosotros vemos o presenciamos fuera de nosotros, lo vivimos dentro de nosotros, esa felicidad que vemos en Horizonte, pues la siente el telespectador y esa es la razón de, pues, de ese éxito de audiencias, porque la felicidad compartida es un bien bastante escaso dentro del tipo de sociedad tan desquiciada que hemos creado. Así que esa sería, yo creo, la razón profunda del éxito de Horizonte. Un grupo de personas, de amigos al final, que se lo pasan bien y que, bueno, podemos decir que hay una especie de símbolos de esa felicidad compartida que yo resumiría en unos cuantos apartados. Por una parte, en un programa de Horizonte en los últimos meses, en un momento dado, no sé si recordaréis, si os lo visteis, que el grupo de periodistas en un intermedio, pues se hicieron, o sea, Iker Jiménez con el resto de colaboradores se hicieron un selfie, el típico selfie de grupo, y la imagen de felicidad que, que transmitieron ese selfie de grupo es la que habitualmente también comparten en el programa, de manera que lo uno era reflejo de lo otro. Luego también hay una relación especial de Iker Jiménez y Jorge Calabres. Han desarrollado una amistad pues muy profunda, creo yo, muy estrecha, y al final de cada programa pues hay un saludo, un gesto que hacen ambos, ¿no? Porque están sentados el uno al lado del otro, que es que dicen mañana más y mejor, entonces hacen un choque de manos, un saludo que se ha convertido pues, un poco en el símbolo de esa pues, de ese misterio, ¿no? De relación humana profunda que hay en Horizonte. Y luego también, pues, está la música de Jean-Michel Jarre, que es un músico muy del gusto de Iker Jiménez, que yo creo que, bueno, esa música que viene de la música del espacio de los años 70, la música pues, de ese símbolo, digamos, de una época en la que parecía que la humanidad iba a dar el paso a una nueva dimensión, ¿no? Jean-Michel Jarre, pues tiene, su música tiene esa magia, ¿no? El Oxygen es el que suena, es la sintonía o la melodía que suena en el programa de Iker Jiménez a la entrada. Eh, y luego también hay otra cosa que es el saludo que hacen tanto Iker Jiménez como Carmen Portera al final de cada horizonte, ¿no? Porque, bueno, es un poco diferente porque Iker Jiménez hace un saludo que teóricamente es así, pero termina siendo un saludo militar, ¿no? Lo cual, pues, casa bastante bien pues también con el espíritu del doctor Cabrera, ¿no? Que es un reservista de la Armada. Hay un ambiente un poco militar en el mejor sentido de la palabra en Horizonte y ese saludo que de Iker Jiménez. Luego, Carmen Porter también hace ese saludo, pero no tanto en el sentido militar, digamos, sino poniéndose, bueno, mirando como al horizonte, poniéndose la mano así encima de, o sea, en la frente, sobre los ojos, y mirando como hacia el horizonte, ¿no? Y luego en el propio título del programa hay una referencia a la famosa revista Horizonte de Powell y Berger en los años 60, lo cual conecta el programa de alguna manera con el, el bestseller de estos autores, ¿no? El retorno de los brujos. Tanto la música de Jean-Michel Jarre como el propio título de Horizonte van en esa dirección. Y aunque Horizonte es un programa de actualidad política, pues conecta de alguna manera a través de esos pequeños símbolos con una época en la que parecía que la humanidad iba a dar un salto bueno, a otra época. Yo creo que, fijaos, yo creo que el tema de crítica política, Zapatero, las joyas de Zapatero en la caja fuerte y todo esto, que son asuntos divertidos y tal, casi, o los casos de corrupción o el tema, bueno, es casi algo secundario, ¿no? Porque la clave del programa no está en la crítica política,
está en esa felicidad compartida por una serie de personas que han desarrollado una serie de vínculos, es decir, ese grupo formado por Teresa Gómez, Ketty Garat, Eduardo Inda, Iker Jiménez y otros, bueno, Marc Vidal, también que va en ocasiones, Beata Legón, todo este grupo de personas que una vez vienen unos, otras veces vienen otros, pero hay una sensación compartida de familia, pues tal vez el paso a esa nueva época que todos estamos esperando para salir de pues de este impasse, de este limbo en el que actualmente nos encontramos, esté en un reencuentro con las relaciones humanas. Y bueno, es que en Horizonte se percibe eso, se percibe realmente más allá de, pues bueno, hay muchas tertulias políticas, ¿no? Pero Horizonte es también una tertulia política y de actualidad, pero es algo más que eso. Yo creo que esa clave humana de la que os estoy hablando y de la que Iker Jiménez, que es una persona pues que al tema de las relaciones humanas y de los aspectos profundos del corazón y del ser humano le ha prestado siempre una gran atención, pues yo creo que ahí está la clave del programa, más allá, ya os digo, de la crítica política, que es algo al final un poquito, incluso diría secundario o circunstancial. Bueno, pues estas son las reflexiones que quería haceros respecto a este programa de Horizonte Diario que a mí personalmente me engancha bastante. Yo lo veo a posteriori, lo veo muchas veces pues los viernes por la tarde, después de comer, eh, hago un repaso de la semana de Horizonte, es uno de mis placeres semanales, ponerme a las 3, 4, 4 y media de la tarde a ver en todo o en parte pues los horizontes de la semana, si no lo he podido ver en su momento, porque así también me salto la publicidad y todo eso, claro. Y ya os digo, ese viernes por la tarde, ese rato de horizonte, apreciando un montón de detalles que se ven, ¿no? Porque, bueno, os he hecho un comentario general, pero es que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con periodistas concretos como Teresa Gómez, como Beata Legón. No voy a entrar en ese análisis que tal vez, bueno, podría ser objeto de otro vídeo. Pero bueno, el misterio de Horizonte está precisamente en eso, ¿no? En ese aspecto humano más allá de la crítica política o de actualidad. Bueno, pues este es el comentario que os quería hacer sobre el programa. Espero que os haya resultado interesante y me despido de vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo.